estudiantes, bienvenidos a una clase de saneamiento ambiental 11, bachiller en ciencia. En la semana pasada nosotros estuvimos explicando acerca del concepto de lo que es saneamiento ambiental, la parte de la historia, porque hubo la necesidad de adquirir conocimientos acerca del saneamiento en las ciudades. ¿Por qué partió o qué tuvo que haber pasado para que las ciudades tuvieran que sanearse completamente? Porque no podíamos vivir en una ciudad contaminada, llena de plagas, porque entonces generaba enfermedades y estas enfermedades, epidemias y epidemias en pandemia. Entonces hubo la necesidad de cambiar del actuar de las personas, de cómo nosotros tenemos que comportarnos como sociedad dentro de una ciudad. Entonces, eso fue la parte que vimos en la semana pasada. Hoy vamos a ver uno de los aspectos más importantes de saneamiento ambiental, de lo que es el tratamiento de aguas residuales. Cabe resaltar que cuando una ciudad esté limpia, completamente saneada, debe de tener ciertas características o debe de empezar qué es lo que va a utilizar para poder tener esa ciudad limpia. También le puse allí a ustedes un mapa de cómo está en el planeta Tierra, los países, cómo está el saneamiento ambiental en los países en todo el mundo. Para que ustedes se den cuenta del país menos desarrollado al más desarrollado, cuál es la diferencia que hay. Porque de repente nosotros no tenemos esa cultura ambiental de cómo tenemos que comportarnos en sociedad. Porque vuelvo y repito, si una ciudad, si limpieza no saneada, va a estar totalmente contaminada y esto va a generar enfermedades. Y lo que buscamos es entonces tener esa cultura ambiental, esa educación ambiental para poder entonces entender un poco más de cómo nosotros tenemos que comportarnos en una sociedad. Entonces, el día de hoy vamos a ver acerca de lo que es tratamientos de aguas residuales, que es un aspecto muy importante dentro de las ciudades, dentro de los países, de cómo tenemos que tratar esa agua que se utiliza en nuestras casas, utiliza en las industrias, en los comercios. Entonces hay que tener el conocimiento acerca de cómo se trata ese tipo de aguas. ¿Cómo se tratan las aguas residuales? Que siempre harán la pregunta, ¿dónde va a parar todo ese pocotón de agua que generan las casas, los negocios, las industrias? ¿Dónde va a parar ese tipo de agua? Cuando hablamos de aguas residuales, viene del concepto residencia, que se genera en residencia. Entonces, no es que totalmente se genera residencia. Ya le dije que en la industria y comercios. Entonces, el gobierno tiene que invertir en obras públicas, en cómo entonces vamos a tratar este tipo de aguas residuales. Cuando son las grandes ciudades, por ejemplo en Panamá, en Santiago Centro. Entonces hay que buscar cierto mecanismo de tratar estas aguas residuales. En los campos, en las áreas rurales, entonces también debemos tratar el agua residual. No es que agarramos el agua, ponemos una tubería y esa agua va a correr por una zanja y no sé por dónde va a parar. Entonces ese es un mal que se genera dentro de los campos, no solamente en las áreas rurales, también en las áreas urbanas. Aquí en Panamá hay ciertas áreas urbanas en las aguas negras, las aguas grises, se desechan por ahí en las alcantarillas de las calles. Y al final, ¿dónde va a parar esa agua? Esa agua es contaminante. Contaminan el medio ambiente porque están totalmente llenas de cualquier agente, ya sea químico, biológico. Entonces,
Cuando se generan estos tipos de problemas en donde no se puede tratar esas aguas, lo que se va a generar son enfermedades en la población, y más vulnerables son los niños. Entonces tenemos que tratar y ver de cómo nosotros podemos hacer para tratar este tipo de aguas residuales. Vamos a verlo en el campo. ¿Qué se hace? ¿Qué mecanismo se utiliza? Yo no puedo tener una zanja donde toda el agua que vaya del baño, el agua de los fregaderos vayan a parar por allí en una alcantarilla o en una zanja, porque al final eso va a dar a una quebrada y esa quebrada va a dar al río. En cierto punto estás contaminando el medio ambiente. Entonces lo que se debe hacer es tener un tanque séptico, una fosa séptica, como nosotros llamamos acá, para que toda el agua se vaya depositando allí. Como también, si hay recursos económicos, podemos nosotros tener una mini planta de tratamiento de agua residual en nuestras casas. Creo que aquí en Panamá, no sé si haya en las casas, en donde toda el agua que se genera, el agua residual que se genera, va a parar a una pequeña planta de agua residual, de tratamiento de agua residual, y esta agua es de nuevo reciclada y se puede utilizar para regar plantas, para lavar carros, porque ya no es una agua contaminada, ya está tratada. También se puede hacer eso. Es un mecanismo que se utiliza. Entonces, ¿cómo hace las grandes ciudades para tratar este tipo de agua residual? El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes que le acabo de decir, presentes en el agua efluente del uso humano. El objetivo del tratamiento es producir agua limpia o efluente tratado o reutilizable en el ambiente, y un residuo sólido o fango, también llamado biosólido o lodo, conveniente para su disposición o reuso. Los grandes países industrializados invierten en grandes plantas de tratamientos de aguas residuales, porque entre mayor cantidad de población haya en una ciudad, mayor cantidad se genera de agua residual. Si en una casa o en un apartamento, una residencia, hay 5 personas, usted se imagina cuando se vayan a bañar, cuando vayan al inodoro, qué cantidad de litros de agua eh, se va a utilizar. Cuando tenga que ir a fregar todos los platos, la cantidad de agua que se genera allí, que se desperdicia. Entonces, imagínense en una casa con una población grande y así sucesivamente, en los grandes condominios, una población inmensa, la cantidad de agua que se genera. Entonces, los países tienen que invertir en reutilizar esa agua que se genera para poder entonces que no se contamine una ciudad, como también reutilizar esas grandes cantidades de agua. Entonces, eso es lo que tenemos, esos son lo que hacen los grandes países industrializados. ¿Cómo funciona esto? Esto hay una serie de pasos, de mecanismos de cómo va a utilizar este tipo de agua, que más adelante vamos a ir explicando. ¿Por qué es necesario tratar el agua? Porque el agua residual contiene contaminantes físicos, químicos y biológicos, que son dañinos para el ambiente, dañinos para la población humana, dañinos para muchas especies. Usted se imagina si el agua que se genera en las residencias, el agua residual que vaya a parar a un río, directamente ahí lo que va a producir es una contaminación que pueda que afecte todo el ecosistema acuático. Y asimismo puede pasar en las quebradas, en el suelo. Entonces es necesario invertir en este tipo de planta de tratamiento de agua residual.
En Panamá, anteriormente nosotros no teníamos este tipo de tratamiento de aguas residuales, planta de tratamiento de aguas residuales. Siempre las aguas que se generaban en la residencia iban a parar a un río y al final este río tiene que desembocar en el mar y esto generaba un tipo de contaminación que afectaba a la población. Hoy en día se ha invertido en esta obra. ¿Para qué? Para que toda el agua que se genera en la ciudad de Panamá vaya a parar a esas grandes plantas de tratamiento de agua residual. Ya cuando esa agua se trata, ya esa agua no está totalmente, no está contaminada, ya está tratada. Claro, esa agua ya es limpia, no es potable porque no va a ser un agua potable, no es para consumo humano, pero se puede reutilizar en regadíos, se puede utilizar en otras cosas con el bien de que pueda yo reutilizarla. Ahí dice que se genera una parte sólida, un residuo que se llama fango, que esto puede utilizarse para la fertilización de los suelos. Eso como si hubiera sido un abono orgánico. Y el abono orgánico se utiliza ¿para qué? Para que las grandes plantaciones, abono para grandes plantaciones para producir alimentos y no está contaminado. ¿Por qué? Porque ya eso fue tratado por medio de unos métodos en la cual no va a generar algún tipo de contaminación. Entonces es necesario que estas plantas de tratamiento de aguas residuales estén en nuestras ciudades. Usted puede ver en Santiago cuántas veces no se ha contaminado los ríos que tenemos. Entonces hay que invertir en este tipo de obra, porque una ciudad contaminada nadie va a querer visitarla. Lo primero es que no va a haber turistas porque no van a estar ahí donde usted pueda sentir los malos olores, pueda sentir algún tipo de reacción por estar cerca de alguna parte que esté contaminada. Entonces, por eso ahora están buscando la manera de invertir en este tipo de obras. Las aguas residuales son generadas por residencias, instituciones locales, comerciales e industriales. Estas pueden ser tratadas dentro del sitio en el cual son generadas. Por ejemplo, los tanques sépticos, era como yo les decía a ustedes, u otros medios de depuración. O bien puede ser recogidas y llevadas mediante una red de tuberías y eventualmente bombas a una planta de tratamiento municipal. Esto le estaba diciendo a ustedes que, bueno, que las barriadas o las residencias que tengan esas fosas sépticas, entonces es una forma de cómo tratar esa agua residual de esa residencia. Como también puede ser recogida o llevada por una red de tubería que van a parar al final a una gran planta de tratamiento de agua residual en donde todas esas aguas recogidas son tratadas. ¿Para vertir a dónde? A vertirla a los ríos. Ya esa agua que usted trate, que se trata dentro de esas plantas, ya no es un agua contaminada, entonces ya se puede vertir a los ríos, a las quebradas, porque ha pasado por varios procesos físicos, químicos y biológicos en donde se trató y se eliminó cualquier contaminante de ellos para poder entonces vertirla a los ríos. Entonces, significa de que esta agua está siendo reutilizada en el medio ambiente. Y esto no contamina nada. Entonces, puede ser, pueda que esas aguas residuales que se generen, puede trabajarse de esas dos formas que le acabo de explicar. En donde no hay una red de tuberías, entonces tenemos que optar por tener tanque séptico u otro medio de depuración, como también las plantas estas de aguas residuales en la residencia, que son pequeñas, que también puede ser. Claro que no, esto no es barato, un poquito costoso, pero se puede hacer. Entonces, esas son formas de cómo nosotros podemos tratar las aguas residuales dentro de una ciudad.
¿Cuál es el tratamiento que se le da a esa agua residual cuando se genera en las ciudades? Si hay una gran planta de tratamiento de agua residual, entonces tiene que pasar por estos tres tratamientos. Un tratamiento primario, uno secundario y uno terciario. El tratamiento primario, entonces, viene el asentamiento de los sólidos. Acuérdense que en esa agua residual que se genera, y ahí va a haber de todo. Va a haber parte líquida, parte sólida. Entonces, ahí en el primer tratamiento tenemos que entonces tratar de que la parte sólida vaya por un lado y la parte líquida se vaya para otro lado. Es ahí donde se da el primer asentamiento de los sólidos. En el tratamiento secundario, entonces, hay un tratamiento biológico de la materia orgánica disuelta presente en el agua residual, transformándola en sólidos suspendidos que se eliminan fácilmente. O sea, y hay en este tratamiento secundario, acuérdense como el agua, usted no sabe qué tipo de contaminante hay allí, qué tipo de residuo, qué tipo de bacterias puede haber. Entonces ya empieza el tratamiento a realizarse y los sólidos suspendidos, que son pequeñas partículas, entonces a que ellos se puedan, el agua queda arriba y en la parte sólida queda un poquito abajo. Eso se llama la tierra o el barro que se genera. Entonces, ¿para qué? Para poder que entonces que se puedan eliminar fácilmente. En el tratamiento terciario, entonces ya viene lo que es la desinfección, la microfiltración, y aquí viene lo que son las partículas más pequeñas, los agentes biológicos, y también porque también acuérdense que ahí hay químicos. ¿Cuáles químicos? Lo que se utiliza con los jabones, respecto a los jabones, el cloro que utilizan para lavar, la parte de los desinfectantes, la parte de los suavizantes. Entonces, al final hay una combinación de cualquier tipo de contaminante químico y biológico. Entonces, hay que utilizar el método adecuado para tratarlo. Porque ¿qué pasa si una gran planta falla? Entonces significa de que el agua va a pasar cruda hacia las quebradas, hacia los ríos. Y eso ha pasado. Las grandes urbanizaciones, las grandes barriadas, la ley los obliga a ello, a tener una planta de tratamiento de aguas residuales en esa barriada. Bien, ellos cumplen con tener esas plantas de aguas residuales solamente para esa barriada, para que el agua que se genera en esa barriada vaya a vertirse al río y que no contamine. Pero ¿qué pasa al tiempo? Al tiempo estas plantas, como no se le da mantenimiento, entonces colapsan. Y cuando colapsan, ¿qué pasa? Va a pasar directamente el agua que supuestamente debe tratarse, pasa cruda hacia las quebradas y hacia el río. Y eso es lo que pasa en las grandes urbanizaciones y en las grandes barriadas. Toda la vida ha pasado eso. Entonces, ¿qué pasa después? Vienen los malos olores, como esa agua no está tratada, vienen los malos olores, se contamina todo el río, la fauna que hay en ese río desaparece por completo y lo que queda allí solamente es contaminación. Y eso es lo que usted ve aquí en Santiago. Usted puede pasar por Río Cubíbora en cualquier parte, usted ve que ese río está totalmente contaminado, porque se supone de que todo lo que iba a parar allí no iba a contaminar, esa agua debería ser tratada. Y ya se ve que no es así. Entonces, ahora es que están tratando de poner una gran planta de tratamiento de agua residual en donde la red de tubería que existe vayan conectadas directamente a esa planta y de allí entonces se va a tratar este tipo de agua. Por eso es que es necesario también la parte de las normas legales que existan para poder entonces que las grandes ciudades y los empresarios no puedan seguir contaminando ríos, quebradas y el mar. Porque al final, todo este tipo de contaminantes van a parar al mar.
todos los ríos tienen que desembocar en el mar. Entonces, imagínense todo lo que contamina este tipo de aguas residuales. Entonces, tenemos la obligación nosotros, al final, de buscar una solución integral. Cuando yo hablo de una solución integral es que tiene que ser todos, porque nosotros queremos al final un medio ambiente saludable, limpio de cualquier tipo de contaminación. Pero entonces viene la pregunta, ¿qué estamos nosotros haciendo para poder tener esa solución? ¿O qué hacemos nosotros para no contaminar los ecosistemas que existen en las ciudades? Los sistemas Ecosan, esos son sistemas de limpieza que permiten la recuperación de nutrientes de la heces y la orina humana en beneficio de la agricultura. Miren toda esta parte en donde imagínense las grandes ciudades, la cantidad de heces que generan por día y la orina humana. Y la orina que tiene tantos elementos químicos que nosotros no nos benefician. Pero esos elementos, esos componentes que tienen, pueda ellos ser beneficio para las plantas a través del abono orgánico, como le había dicho anteriormente. Entonces es utilizado para agricultura. Y esto al final no es que vas a contaminar, esos son tratadas, no es que vas a tirar las heces ahí mismo, así mismo como se desechan, así mismo lo vas a tirar. No, eso se tiene que tratar. Cuando eso se trata, entonces se puede utilizar entonces como abono orgánico, contribuyendo así a conservar la fertilidad del suelo, asegurar la seguridad alimentaria para las generaciones futuras. ¿Por qué hay que hacer eso? Es para reducir al mínimo la contaminación del agua y recuperar la bioenergía. Por eso que nosotros tenemos que utilizar este tipo de sistemas en donde podemos reutilizar cualquier forma de contaminantes que se generen en las ciudades, con tal de reducir al mínimo la contaminación del agua. Porque ¿qué pasa si los ríos se contaminan? ¿Qué pasa si nuestras aguas subterráneas se contaminan? Entonces lo que vamos nosotros es al final a tomar agua contaminada, que al final lo va a generar entonces en enfermedades. Eso pasa en los países que no tienen un sistema de saneamiento ecológico dentro de sus ciudades. Hay países en donde las personas toman agua contaminada, el agua no es potable, hacen las necesidades al aire libre y un sinnúmero de factores que intervienen en la contaminación del medio ambiente de los ecosistemas. Entonces, esos países siempre van a vivir en el umbral de la pobreza, siempre van a estar su población totalmente enferma y eso genera caos en un país. Y ahorita mismo hay varios países que están así. Por lo menos nosotros, en nuestros países, hay ciertas obras en donde se están ahora generando, buscando una solución acerca de estos problemas que van a ser permanentes. Porque la población, usted siempre, va a haber siempre población. Así que lo que hay que buscar es una solución integral acerca de los problemas que se generan en el futuro para nuevas generaciones. ¿Qué pasa en las áreas rurales? En las áreas rurales también nosotros debemos optar por buscar esa solución integral dentro de la población. Tenemos que educar a la población con tal de que no hay que estar, lo mínimo debe tener una letrina no dentro de su casa, sino cerca de su casa, en donde puedan hacer sus necesidades fisiológicas en esa letrina. Es lo mínimo que se pide. ¿Para tratar de qué? De no contaminar el ambiente y que al final el que va a ser perjudicado es usted mismo.
Entonces, en las áreas rurales hay que buscar esa manera de tratar de no, de que las personas no contaminen y que buscar la manera, la forma de cómo nosotros podemos educar a la población con tratar de que no vayan a ser un problema para una comunidad. Dice que el agua se puede utilizar económicamente y también se puede reciclar de manera segura y en la mayor medida de lo posible para fines tales como el riego o la recarga de acuíferos. Entonces, cuando las grandes ciudades generan, se utilizan grandes cantidades, millones de litros de agua potable por día, imagínense si eso se botara. Vamos a tratar de poder reciclar esa mayor cantidad de agua que se utiliza en la población. Y esa, como le dije, no podemos, está bien, nosotros no podemos utilizar esa agua que se trata para tomar o agua potable, pero sí podemos utilizarla para un sistema de riego o vaya directamente al río a recargarse de los ríos o las quebradas, pero ya esa agua no está contaminada y no va a perjudicar a ninguna especie que vive en esos ecosistemas. Entonces es buscar una solución cuando se generan, porque es un problema que se va a estar totalmente siempre, no va a desaparecer. Igual cuando hablamos del tema de la basura, es un tema en que ese problema no va a desaparecer nunca, porque usted va a generar basura, siempre va a estar generando basura. El detalle está aquí en cómo podemos nosotros tratar este tipo de problemas y buscar una solución, porque las hay, la solución las hay. Lo que sí es que tenemos que también poner nuestra parte con reducir al mínimo la forma de cualquier tipo de contaminación que vayamos a hacer en el medio ambiente. Hay muchos autores, muchos investigadores en donde ellos buscan la manera de darle una definición acerca del saneamiento ecológico. El saneamiento ecológico puede definirse como un sistema que previene enfermedades y promueve la salud, protege el medio ambiente y conserva el agua, recupera y recicla los nutrientes y materia orgánica. Entonces, eso es la parte conceptual del saneamiento ecológico y qué se puede buscar con respecto al saneamiento ecológico. Previene enfermedades, claro, y promueve la salud, claro, porque si usted tiene un sistema de tratamientos de aguas residuales dentro de su residencia, al final usted está preveniendo enfermedades y también está promoviendo a la cual este tipo de contaminante que se genera en residencia no afecte la salud pública de las personas. Lo indispensable no es, lo indispensable está bien que nosotros tenemos que utilizar el agua, sí, se va a utilizar en todo momento. Lo indispensable aquí es no desperdiciar el agua, porque entre más se bote agua, más energía se utiliza, más agua va a parar a las grandes plantas de tratamiento de aguas residuales y también al final estamos agotando uno de los recursos naturales, que es el agua. Parece que el agua no es un recurso inagotable. El agua en cualquier momento puede agotarse. Y por el momento en que estamos viviendo con todos estos factores climatológicos, lo que vamos a ver es que no va a haber agua potable en el futuro, agua dulce. Protege el medio ambiente y conserva el agua. Con, con un saneamiento ecológico estamos protegiendo el medio ambiente. Cuando yo hablo de saneamiento ecológico, no solamente, bueno, que tenemos que tener, estar conectado a una grande planta de tratamiento de agua residual, no. Ahí también, ahí también, si yo no tengo el recurso
vamos a la parte rurales, donde yo no tengo el recurso de tener un tanque séptico en mi casa, entonces tenemos que buscar la letrina. Ya ahí yo estoy protegiendo el medio ambiente. Pero claro, esa letrina tiene que estar bien limpia, porque si usted la deja sucia, al final está promoviendo la contaminación y está promoviendo a que se generen enfermedades. Entonces, igual el agua que se genera de los baños, del baño, donde uno se baña, y en los fregaderos, al final hay que dar un tratamiento a este tipo de agua también. ¿Para qué? Para poder que no vaya a contaminar a ningún otro ecosistema. Dice que también recupera y recicla los nutrientes y materia orgánica. Cuando hablamos de recuperación, es cuando se realizan los biofertilizantes entre las heces y la orina, los excrementos pues, y la orina. Al final se utiliza como abono o materia orgánica. Y eso se usa entonces en las grandes plantaciones y al final hay una reutilización de esos nutrientes. Por eso les decía a ustedes, eh, la orina, el excremento, cuando nosotros llamamos de aguas negras, que son eso, esas aguas negras, si yo las dejo al libre, al final contaminan. Pero si hay una forma de cómo reciclar y tratar, porque hay que dar un tratamiento, no es que, vuelvo y repito, no es que solamente la S se van a lanzar a sí mismo a las plantaciones, eso hay que tratarlo. Si hubiera el sistema de aguas negras, de un sistema de cómo recuperar esos residuos orgánicos, entonces se hace y al final va a funcionar como abono orgánico. Y eso es un ciclo. Al final ese ciclo siempre se va a estar dando y va a ser un saneamiento que sostenible, porque va a ser un ciclo. El agua se utiliza, se reutiliza, la parte sólida la puedo generar en abono orgánico para las grandes plantaciones, usted consume alimentos y esos alimentos no van a estar contaminados porque ya se dio un tratamiento especial a este tipo de aguas negras. Entonces, cuando allá hablamos, vamos un poquito más allá y hablamos de saneamiento sostenible, estamos hablando de tecnologías adaptadas para el tipo de fluente, economizando los costos de tratamiento, posibilitando la reutilización y economizando el uso del agua potable. Porque nosotros tenemos, y es verdad, lo hacemos, si nosotros tenemos grandes jardines en nuestras casas, ¿qué hacemos? Utilizamos el agua potable para regar. Si hay que lavar el carro, utilizamos el agua potable para lavar el carro. Entonces, no estamos economizando el agua potable. Lo ideal, lo ideal sería de que el agua que se genera en la residencia sea utilizado, se reutilice para regar esas jardines, lavar el carro y así usted está economizando el agua potable. Hay países como México en donde el agua potable solamente es para cocinar y tomar. Usted no puede utilizar el agua potable ni para bañarse. Imagínate, entonces el agua de bañarse lo utilizan como ya es un agua reciclada, un agua que ya ha sido tratada. Entonces, están viendo que ya muchos países están apostando porque se están dando cuenta de que al final el agua que nosotros utilizamos, el agua potable, es un recurso natural que se puede agotar en cualquier momento y lo ideal sería reutilizarla. El tratamiento de las aguas residuales y el tratamiento dentro de las residencias y el aguas negras es un tratamiento diferente porque yo lo que voy a hacer es que el agua esta que se genera de esos, de agua residual o aguas grises, por decir aguas grises, yo la puedo utilizar en el regadío. Entonces, eso es un saneamiento sostenible y lo que buscamos es minimizar un impacto negativo hacia el medio ambiente. Al final todo el mundo gana, al final eh, lo que buscamos aquí es, hay un saneamiento ecológico, la protección del medio ambiente, se va a economizar el agua, se reutiliza el agua y se reutiliza todos la parte sólida
para abono orgánico. Entonces, y eso se ve cuando colapsan las grandes plantas las plantas de tratamientos de agua residual. Pero por mientras, esos países tendrán un sistema de saneamiento ecológico, saneamiento ambiental a otro nivel. Y creo que en Panamá todavía nosotros seguimos, todavía, todavía seguimos utilizando tecnologías que ya están obsoletas. Tenemos que apostar por buscar tecnologías adaptadas a las necesidades que se generan en las grandes ciudades. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe, todo claro. Ok. Entonces vamos a explicar el taller número 2. El taller ya está en la plataforma del día 6, si no me equivoco, el número 1. No sé si ustedes observaron. Entraron a la plataforma. Ahí está. Sí, profe, pero hasta el jueves fue que nos habilitaron la plataforma a nosotros. No la habían habilitado. No la habían habilitado. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que, acuérdense que yo no, las tareas o las asignaciones que les pongo a ustedes, yo no las restringo. Ahí está abierta, ustedes la pueden enviar después de la fecha. Y vamos a explicar el taller número 2. Van a investigar las formas de tratamientos de aguas residuales en países industrializados. Y ahí ustedes van a dar cuenta cuáles son este tipo de tratamientos que ellos utilizan. El método de muestreo para identificación de bacterias coliformes en el agua. Acuérdense que a pesar de que hay agua potable, sí, nosotros tomamos el agua potable, pero esa agua que nosotros tomamos debe tener un índice de coliformes totales y fecales. Debe tener un máximo y un mínimo. En donde supere al máximo, ahí está el problema. Si el índice me dice que de 1 a 5 bacterias por cada litro de agua y cuando se hace un reconteo y hay 10, ya hay problema allí. Y esta agua lo que estamos tomando es agua contaminada. Entonces, se utiliza un método de muestreo en todos los sistemas de agua potable que se busca utilizar en las casas, hay que hacerle ese tipo de muestreo. ¿Cuál es el procedimiento y análisis de la muestra de agua? ¿Cómo es el tratamiento de aguas residuales en Panamá? Países con poco o ningún tratamiento de aguas residuales y áreas de Panamá con mayor índice de contaminación urbana. Eso ustedes lo van a investigar, van a buscar esas investigaciones, esas preguntas que están allí, entonces al final me van a dar un informe de eso. Aquí donde dice país con poco o ningún tratamiento de agua residual, ustedes van a ver la diferencia allí con esos países. Por lo general son países pobres. Son países en donde la calidad de vida de la población es mínima, de 40 a 50 años, porque no hay un sistema en donde se pueda tratar este tipo de aguas residuales. Y las áreas de Panamá con mayor índice de contaminación urbana, les decía a ustedes que en Panamá hay ahorita mismo áreas en donde hay contaminación de todo tipo y más de aguas negras y de aguas grises. Hay áreas en donde usted puede visitar. Si usted ha ido, usted conoce todo Panamá, usted puede notar la diferencia. En donde usted ve basura por todos lados, el agua negra fluyendo por la carretera. O sea, no, en ese tipo de áreas no hay ningún tipo de saneamiento ecológico. Ahí lo que hay es contaminación por todos lados. Entonces, esa es la investigación que usted tiene que hacer en el taller número 2. Bueno, entonces finalizamos la clase del día de hoy. Nos vemos el próximo sábado
a la misma hora. Que pase un feliz fin de semana.